Vamos a empezar con este webinar presentándonos muy rápidamente. Fer, ¿quieres presentarte? Eso, muy breve, eso. Algunas personas ya me conocen, muchos años de consultoría en transformaciones organizacionales, más desde el mundo ágil, y soy parte también de otra organización que se llama Systems Innovation. Tiene un hub en Buenos Aires, así que ya hace unos añitos ahí impulsando Muy Systems bien. Innovation. Bueno, y pues me presento también rápidamente. Vengo del mundo también de la agilidad y metido en el mundo del pensamiento sistémico desde hace ya unos 3, 4 años con el objetivo de tratar de acercarnos a el desafío que implica hacer transformaciones organizacionales. Desde esa punta entro yo al mundo del pensamiento sistémico. Y hoy les vamos a contar un poquito de qué va la agenda. ¿M? Hoy el objetivo es introducir la importancia de detectar patrones invisibles en sistemas complejos desde una perspectiva todavía más a alto nivel, ¿sí? Vamos a mostrarles un poquito la agenda que tenemos para hoy, ¿sí? Que ya estuvimos haciendo un poquito de check-in, haciendo una pequeña introducción a lo que serían los problemas complejos. Queremos darles una primera aproximación a cómo identificar cuándo un problema es complejo, complicado. Luego vamos a hablar un poquito de patrones invisibles y luego vamos a poner un poquito ejemplos de prácticas y hacemos una cosecha y un cierre. Dicho esto, vámonos con esta primera pregunta, ¿sí? ¿Alguna vez ha resuelto un problema solo para ver que reaparece poco después? Aquí queremos invitarlos a ir a salitas. Lore, si me puedes ayudar a organizar salitas en grupos de 2 o 3 personas, vamos a irnos 4 minutitos a conversar. ¿Qué problemas ustedes han visto que han resuelto ustedes o otras personas u otros equipos y que con el tiempo vuelve y pasa? Y traten de pensar en cuánto tiempo, ¿sí? Esto como que se solucionó por un tiempo y volvió a pasar. ¿Sí? Piensen en temas laborales, pero también podrían ser otro tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, cuando quieras, Lore, nos vamos a salitas. Bueno, ¿alguien tiene algún ejemplo que haya surgido así que les haya llamado la atención o que han dicho este es uno de esos casos de algo que se ha resuelto y vuelve y pasa? ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Ahí yo si quieren ayudo. Vamos. Me tocó el gustazo ahí de conversar con Mara y el caso que yo le planteé fue que acompañando a varios equipos en esta aventura de la agilidad, ¿no? Y la construcción de productos digitales, nos pasa esto de que muchas veces detectamos alguna disfunción, ¿no? Y la vemos tanto el agilista como el equipo, ¿no? Y empezamos a explorar posibles soluciones o experimentos esas soluciones que en un primer momento empiezan a correr y empiezan a dar como resultados distintos, pero después por ahí ya cuando nuestra dedicación no es, o nuestro acompañamiento no es tan dedicado, sino que nos vamos para ir a acompañar a otros, por una cuestión de capacidad limitada nuestra, al tiempito te das cuenta de que volvieron al viejo hábito o escuchás, o pasa de que y aún vos acompañándolos, de repente esas prácticas que habían acordado y que los venís ayudando se empiezan a transformar en un Frankenstein que paradójicamente vuelven al hábito anterior otra vez, ¿no? Como que tienen muy arraigado ese viejo hábito, aún dándose cuenta de que es disfuncional. Buenísimo, Leandro. Mejor ejemplo que ese, sobre todo en el mundo de la agilidad, difícil de encontrar, ¿no? Y bueno, y eso es algo que vamos a ir viendo, que justamente nos motivó a Fer y a mí, y quizá a muchos de los que están acá presentes, a buscar otras formas de hacer estos abordajes, ¿no? Sea si haces coaching, sea si facilitas encuentros o si tienes gestión, lideras algún equipo, es algo que siempre nos empieza digamos, a interpelar. ¿Cómo gestionar estos problemas que se repiten en el tiempo? Bueno, voy a hacer una pequeña buceada muy rápida de lo que va a ser para nosotros uno de los modelos más usados en el mundo de la agilidad o en el mundo de la complejidad también, uno de los más conocidos junto con el de Stacy, para poder clasificar un poquito los tipos de problemas y después ya nos metemos un poquito en el tema de patrones. Bueno, acá, para los que no lo conocen, este es el modelo de Dave Snowden, se llama el modelo Cunefin o Cinefin del galés antiguo, que básicamente es una suerte de herramienta que él diseña para poder abordar, digamos, clasificar diferentes tipos de contextos o de problemáticas y también abordar diferentes formas de gestionarlos.
Entonces, él identifica 5 dominios, ¿no? El dominio de lo simple, lo complicado, lo complejo, lo caótico y el dominio del desorden, que es donde todavía no está definido en cuál estás, ¿no? O el dominio de lo simple, que sería el dominio de las cosas que son muy predictivas. Piensen en cosas que son muy predictivas, por ejemplo, una suma, 2 más 2 es 4 y normalmente suele ser 4 si no me cambian la base, ¿no? O procedimientos simples como fritar un huevo. Si las condiciones no cambian y hacemos la misma rutina de todos los días, suele ser que los mismos pasos nos dan esencialmente el mismo resultado. El dominio de lo complicado es el dominio de las buenas prácticas. Ya ahí no tengo las mejores prácticas que lo resuelven, sino que son buenas prácticas. Funciona la gran mayoría de las veces. Y ojo con esto, la gran mayoría de las veces significa es que si hay una persona que es experto en esas buenas prácticas, la gran mayoría de las veces resuelve el problema. Ese es el dominio de lo complicado. La estrategia ahí es detectar, analizar y responder. Un dominio de lo complicado podría ser el típico caso de llevar el auto al mecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese escenario, básicamente lo que tenemos es una persona con mucha experiencia a la que le llevas el auto y, bueno, eventualmente solo con escuchar el motor ya te puede decir qué está pasando con algún tipo de certidumbre. Básicamente en este tipo de dominios tenemos muchas variables que están interrelacionadas, pero suelen ser acotadas, o sea, no son demasiadas que desborden digamos, el dominio del problema y que basado en la experiencia sea algo que sea repetible. O sea, a un mecánico le suelen venir los mismos problemas normalmente. Sí, que se dañó la bomba, que los frenos, que las llantas, que el motor, pero suelen ser problemas que en algún momento tuvo algo relativamente parecido. El dominio de lo complejo es cuando ya el número de variables que tenemos que gestionar ya son demasiadas. Y ya no puede un experto llegar a predecir un tipo de solución. Ahí no se le dan, pero tal cual, desde la perspectiva del mecánico, es un contexto simple. Claro, y ahí vamos a ver un poco de las perspectivas. ¿Sí? ¿Simple para quién? ¿No? Sería la pregunta. Bien. Acá en el dominio de lo complejo, aquí ya podemos tener un cierto acuerdo y es porque hay tantas variables que la perspectiva de cualquier ser humano no sería capaz de abordar la complejidad del sistema. Por ejemplo, gestionar el tráfico en una ciudad. Es un problema hiper complicado porque hay muchas variables que se pueden salir de digamos, de su rango y que eventualmente nos va a generar que la estrategia para resolverlo ya no sea una buena práctica que siempre suele funcionar, sino que acotamos a una palabra que viene ya del dominio de los sistemas complejos, que son las prácticas emergentes. O sea, una práctica emergente es una práctica que justamente surge de la situación. Y lo que hay que hacer ahí es ensayar y probar. Sí, ensayar y probar, experimentar, detectar y responder. Casi que les podría decir que toda la agilidad está centrada en este dominio, porque justamente viene de dominios complejos como lo es la construcción de software. Pero yo no tengo requerimientos claros al inicio y no sé dónde voy a terminar al final. Entonces, ese es el dominio de lo complejo. Y el dominio de lo caótico es el dominio donde ya las variables son todavía más grandes, o sea, hay mucha mayor cantidad de variables y lo único que hay que hacer es reaccionar, ¿no? Actúo, detecto y respondo. ¿Sí? Piensen en un incendio. Hay demasiados puntos para poder definir cuál es la mejor estrategia, incluso de ponerme a pensar en cuál sería el experimento adecuado para hacer. Y aquí lo que necesito es actuar. Bueno, actúo, pruebo apagando acá y miro qué pasa y luego vuelvo y reacciono. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 dominios. Acá nos vamos a quedar solo con dos. Solo con dos. ¿Por qué? Porque los otros dos básicamente no van a ser el foco de este webinar. Podríamos hablar también de ellos después. Pero acá nos vamos a quedar solo con el complicado y en el complejo. ¿Sí? Complicado y complejo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes ya de entrada respondan una simple pregunta con este webinar. Y es, ¿realmente yo tengo claro cuándo un dominio es complicado o cuándo es complejo? O quizá le estoy llamando complicado a algo que es complejo o complejo a algo que es complicado. Y ahí la estrategia puede cambiar. Entonces, Fer, ¿nos querés contar cómo lo podemos hacer? Sí, claro, bueno, ahí justamente lo que preparamos para ustedes es este checklist, que es un regalito también, se lo pueden llevar. Y la idea es, o sea, que con este checklist ustedes puedan detectar, nosotros les vamos a dar ahora una serie de problemas. eh, Así que quienes vinieron acá con el ánimo de, bueno, voy a escuchar y no voy a tener que pensar y eso, bueno, lamento decirles que van a tener que pensar y esto va a ser muy, muy práctico. Eh, bueno, básicamente es un checklist donde si de un lado están como
o sea, cosas que normalmente pasan cuando tu problema es complicado. Entonces, por ejemplo, si hay reglas, fórmulas o procedimientos conocidos para resolverlo, vamos a decir que es complicado. Si el problema se puede descomponer en partes y analizar en forma secuencial, también es complicado. Bueno, ahí van a tener una listita, no la voy a leer ahora toda en detalle. Eh, pero la idea es que puedan ustedes tener esta lista a mano cuando estén analizando los problemas. Por otro lado, en la listita está el checklist para los problemas complejos. Entonces acá, como decía Luis recién, ¿no? Si hay muchas variables independientes en constante cambio y ahí es una pista de que el problema es complejo, si no hay una única solución correcta, sino múltiples enfoques posibles, bueno, también probablemente sea un enfoque complejo. Eh, y bueno, parece simple, pero es bastante difícil a veces de determinar si estamos frente a un problema complicado o complejo, eh, por la cantidad de perspectivas y porque a veces un problema tiene una parte complicada y una parte compleja. Entonces, bueno, ¿a dónde cae? Entonces, bueno, la idea es darles un desafío ahora que ahí les vamos a compartir, Luis, en el próximo Sí. slide con... eh, con algunos problemas que se nos ocurrieron a nosotros para que ustedes puedan catalogar, a ver, de acuerdo al checklist, o quizás si ya yo veo acá personas con mucha experiencia que no necesitan ningún checklist, lo tienen por las dudas, eh, pero bueno, los problemas que están acá ¿es más complicado o es más complejo? Y ahí para poder marcar o sea, si es complicado o complejo, la idea es que utilicen para lo que sea complicado la herramienta esta de la llave. Entonces a ustedes colocan como grupo la llave, si consideran, por ejemplo, que esto es un problema complicado, ponen la llave acá, y si consideran que es complejo, arrastran acá el dibujito del virus, que nos pareció como más representativo de la complejidad. Así que bueno, la consigna sería esa, sería que vayan recorriendo cada uno de los problemas y determinen si es complicado o complejo. Si es complicado, le ponen la llave; si es complejo, le ponen el virus, y así van avanzando con cada uno de los 6 o hasta donde lleguen. No hay problema si no llegan a resolver los 6. Lo importante es la conversación que se genere. Y ojo Así que que va a ser al mismo tiempo, todo lo van a colocar, o sea que no se dejen guiar por lo que pongan los otros, porque capaz que los otros dicen una cosa y podemos tener una sorpresa. Así que beneficio de la duda y creo que tenemos a la lista, ¿cierto, Lore? Sí, Bien, Fer, está ¿te bien. parece si vamos a Sales? dale, No, sí, sí, Bueno, apártame. vamos. antes de ir a Salas, Para- les vamos a pasar el link del Miro para que puedan entrar y lo Ah, puedan ver. claro. ¿Listo? Bien Ahí ahí, lo sí. mando. Perfecto. Y de hecho, voy a mandarlo nuevamente, voy a mandarlo con el link exactamente de la sección donde estoy. Usen el segundo link, por favor. ¿Sí? Ese segundo los va a llevar directamente. Ahí dejé ya solo uno. Los No va a sé si llevar alguien dijo directamente al algo elemento. antes de mandarnos. Bueno, Yo si porque yo no. pedía el link justamente. Era Ah, Bien, bien, bien. Ale, atenta. Ale siempre un paso adelante, siempre. Paso y medio, pato y medio adelante. Gracias, Ale. Bueno, estamos entonces. Bueno, vamos a salitas. Vemos que, o sea, hubo bastante consenso ahí, no sé, Luis, si querés compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está. Y bueno, queríamos preguntarles, más allá del ejercicio en sí, ¿qué perlitas nos pueden comentar de las conversaciones? Nosotros decimos en Argentina que cayó una ficha, ¿no? Como que me di cuenta de algo que no sabía antes en la conversación. Bueno, eso, preguntarles. Ahí vemos que hay un virus en el tema de organizar la logística de un evento grande. No sabemos ahí si hay Sí. una persona que lo catalogaron distinto, pero bueno, en fin, Y escuchar. hay una llave en desarrollar un nuevo fármaco, Fer, Ah, que también, sí. plantea que es complicado. Yo planteé, yo puse el virus al final en organizar la logística de un evento grande, porque cuando miro el checklist, al menos hay dos cosas que no puedo chequear, al menos dos, y pueden pasar más.
Pero además me acuerdo de algo concreto, de un evento grande que fue el Ágiles Latinoamérica 2019 en Rosario, en donde hubo una propuesta de organización con buena onda, de dividirnos de los nenes por un lado y las nenas por otro, que hizo emerger un dolor enorme en la comunidad sobre el tema género, transgénero, etcétera. Y eso llevó a que se generaran conversaciones, etcétera. O sea, hubo un movimiento que no estaba previsto dentro de algo que estaba muy organizado. Entonces, nada, lo dejo. O sea, entiendo que mayormente es complicado porque hay expertos, hay pasos, hay mejores prácticas, etcétera, pero hay cuestiones que no puedo hacer Mm, checklist, check en todos los boxes de complicado, eso. buenísimo, Ale. Gracias, Ale. Buenísimo. Yo que estuve ahí, Aleja también, y vi varias de esas en ese evento, claro, también tendríamos que empezar a indagar qué tipo de evento grande es, ¿no? Porque hay eventos grandes que son repetibles, o sea, cada año hacemos un evento en el estadio, entonces, bueno, sabemos que en el estadio tiene cierta logística que es súper repetible, conozco las entradas del estadio y como que de alguna forma puede ser complicado. Pero es capaz que si el equipo no está preparado, es la primera vez que lo hace, es un equipo nuevo o hay mucha variabilidad en los asistentes, mucha diversidad, se nos puede volver en un momento dado complejo el evento, ¿no? Entonces, miremos cómo el contexto también a veces va cambiando. Los contextos no son estáticos y ahí vamos empezando a encontrar algunas de las claves acá. Y es que los dominios no están fijos, sino que un dominio puede verse, un problema puede verse mucho más desde el lente de lo complicado y eventualmente volverse complejo, ¿sí? Eventualmente volverse complejo. O parte del problema puede ser un problema complejo. Bien. Fer, ¿cómo seguimos? Dale, ahí me daba curiosidad el del fármaco que puso que era una llave. Yo, bueno, si quieren, ahí está, ahí Juan levantó Ay, la Juan levantó mano. la mano. Juan, estamos, eso, contanos ahí brevemente qué es lo que vieron ahí en tu grupo. Vale, gracias. Bueno, yo estaba conversando con Arianit y de hecho pusimos ambas porque Ajá, teníamos perspectivas ahí, digamos, distintas. Entonces, pero yo fui el de la llave que le puse. Y mi argumento, digamos, por ahí era que el repasar el checklist para mí, el desarrollar un fármaco, no soy experto, ¿verdad? No tengo ninguna experiencia en nada de medicina, pero se me hace que al ser una industria tan cuidada, observada, que hay muchos parámetros y reglas por seguir, tendrás procedimientos ya prescritos por instituciones, entes mundiales, regionales, locales por los cuales seguir y también habrá expertos que determinarán, por ejemplo, la eficacia o no de los resultados de este fármaco. Conversando con mi compañera que me tocó en la sala, le decía, bueno, quizá veo la tendencia de que todos pusieron virus, la mayoría al menos, nos vamos con nuestra memoria histórica reciente, que fue lo del COVID, pero pensándolo bien, digo, en mi propio razonamiento ahí, aquí el COVID, la variante que nos introdujo fue el tiempo, que tenía que estar en un corto tiempo, pero sí mire el problema del fármaco en general, así como está descrito de manera genérica, no como una pandemia, ¿verdad? Sino un fármaco a secas, como algo más bien complejo, complicado y no tan complejo. Entonces, sí, si introducimos la variable pandemia y el tiempo que tiene que estar producido en ese espacio de tiempo, entonces sí se me volvería complejo, pienso. buenísimo, Claro. buenísimo, Juan. Creo que está buenísimo. Yo en lo personal estaba un poco más de acuerdo con vos también, ¿eh? O sea, cuando estábamos pensando el ejercicio. eh, Así que buenísimo que haya ahí divergencia. Ahí veo que también MF, que me olvidé tu Ay, nombre, Flor. Era Flor, Flor, sí, Flor. ¿cómo estás? Flor. Dale, Sí. Flor. Estamos un poco corriendo con el tiempo, Ah, así bueno, que. no, 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 no. No, no. quiero que escucharte y al mismo tiempo que sepas que eso, que, bueno, que eso, que va a ser muy valiosa tu aporte y bueno, y eso
queremos Ah, escucharlo, pero lo más resumidamente posible. no, era una acotación de eso que me pareció interesante digamos, la discusión, sino que yo pensaba en términos de decir, quizás el proceso para una vez que ya está, digamos, aislado el virus, quizás sí es, digamos, quizás sí es complejo, perdón, sí, complicado, pero pensaba en la fase de descubrimiento, quizás eso Mm, sí, era complejo porque le intervienen un montón de variables, ¿sí? Ujú, ah, claro. Y ahí rescata buenísimo. un poco, desde, igual que el anterior, desde dónde uno pone la cota de que empieza el problema. El problema empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Una forma también que ayuda a entender esto es validar si puedo predecir el resultado. O sea, cuando ustedes llevan al mecánico al auto, lo más probable es que el mecánico lo arregle. En el 99% de los casos, el mecánico lo arregla, a menos que sea algo que se haya roto, que esté una cosa muy extraña, me pasó alguna vez, pero normalmente lo arregla. Yo puedo garantizar el resultado cuando el dominio es complicado. Cuando es complejo, yo puedo garantizar el proceso, pero no el resultado. ¿Sí? Yo puedo seguir un proceso. La agilidad es un proceso adaptativo o un metaproceso adaptativo, pero no te garantiza el resultado. No sabemos si eso que estamos haciendo entrega valor. ¿Cómo sabemos si lo está entregando? Porque tenemos que mostrárselo al usuario, validar, ta, ta, ta. ¿Sí? Entonces, yo no puedo comprometerme en un dominio complejo con el resultado. En un dominio complicado, sí. Normalmente sí. Tengo procedimientos, o sea, desarrollar el fármaco desde que tengo la enfermedad, digo, voy a tardarme tanto tiempo en esto, quizás sea un problema más complejo, porque no puedo saber cuándo voy a tener el fármaco listo para producción, pero algunas fases de ese proceso, eventualmente cuando ya descubro cuál es la cepa, ahí ya entra en una fase más de complicado, ¿sí? En un contexto más de complicado. Bien, avanzamos, Fer. Avancemos. Metemos cuarta más o menos. Cuarta, quinta. Entonces, queríamos hablar un poco de, o sea, bueno, un poco la promesa del webinar, que era hablar de patrones invisibles. Entonces, bueno, ¿qué son los patrones invisibles? Em, y ahí veo que en el chat sigue la conversación, creo que está muy viva, complicado, complejo, me encanta que siga. Em, entonces, ¿qué son los patrones invisibles? Los patrones invisibles son estructuras y relaciones que generan problemas recurrentes en dominios complejos. Y acá traímos esta imagen del iceberg porque nos parece muy, muy evidente, ¿no? En general nos enfocamos en las cosas que podemos ver, que podemos controlar, que ya de alguna manera estamos acostumbrados, acostumbradas a resolver. Y la verdad es que muchas veces, sobre todo en el dominio de lo complejo, hay causas que no estamos viendo y esas son las que están ocasionando los problemas que nosotros vemos que se repiten o que los atacamos, lo que decía Lean, ¿no? O sea, bueno, trabajo con un equipo un tiempo y me voy y vuelven los problemas, ¿no? Pero es una... Y bueno, pero vemos que yo eso lo veo, es un patrón que lo veo repetido en muchas organizaciones que pasa. Entonces, bueno, probablemente no es que Lean no explicó bien las cosas, porque, o sea, yo veo que pasa en muchos lugares, sino hay otras causas probablemente ahí dando vueltas que sean más estructurales. Entonces la idea de hoy es un poco eh, trabajar y vamos ahí a mostrarles un ejemplo que es un modelo muy simple que se usa en Systems Innovation y que se usa en pensamiento sistémico en general. Eh, Eso, que nos ayuda a pensar cualquier problema complejo desde otra mirada distinta, ¿no? Nosotros hablamos de, primero, lo que vemos son eventos, es decir, los comportamientos o acciones observables que ocurren, lo que podemos ver, lo que podemos percibir. Si miramos un poquito más por abajo, lo que empezamos a ver, que igual ya muchas organizaciones no lo ven, o en general por el día a día, nada, el apure no lo llegamos a ver, son patrones. Entonces, los patrones son cosas que se repiten, consistentes a lo largo del tiempo. Y bueno, como este problema que decía Lean, bueno, ahí me pasa esto y me vuelve a pasar, y yo además lo veo en distintas organizaciones que pasa lo mismo. Entonces, ojo, Claro. estamos viendo algo, pero se repite varias veces, entonces, para prestar atención. Ahí Si quisiera agregar, seguimos, Fer, dale. solamente Sí, que sí. el patrón a veces no se ve, es porque estamos demasiado cerca del problema. ¿A qué me refiero? A que el patrón posiblemente se repite cada 5 años, pero si yo el problema lo veo solamente en un rango de tiempo de 2 años, pues no alcanzo a ver el patrón. Necesito hacer un zoom out del problema.
¿sí? O sea, las demoras en el sistema muchas veces nos impiden ver el patrón que está detrás, ¿sí? Solo para Exacto. ponerlo en punto. Sí, sí, tal cual. Si vamos un poquito más abajo, lo que vemos desde una mirada sistémica a lo que le prestamos atención es a las estructuras, es decir, cuáles son las reglas del sistema, básicamente, que permiten, que favorecen o que desfavorecen determinados comportamientos. Bueno, me quedé con el ejemplo de Lean, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace que los equipos vuelvan a esas prácticas cuando la persona se va? Y quizá que la persona se fue, por ejemplo, en primer lugar. O sea, no hay presupuesto para sostener una persona que esté ahí por más tiempo. Entonces, y eso ya es una regla del sistema, es parte de la estructura que a veces es más difícil de cambiar, ¿no? Entonces, pero Los bueno, la causa incentivos también que realmente, pueden estar ahí, Fer. exacto, es incentivos, es que a veces la organización tiene que decir que hizo algo y bueno, tenemos que decirlo y venderlo y bueno, hay un montón de incentivos para poder contar que hicimos algo y en realidad no necesitamos mucha profundidad, etcétera. Y si nos vamos lo más profundo, ¿qué es lo que sostiene todos los sistemas y las reglas al final del día? Son los modelos de pensamiento, es decir, la forma en la cual vemos las cosas. Eh, y acá hablamos de modelos mentales subyacentes, normas culturales y creencias que después lo que hacen es sustentarse en estructuras. Yo que vengo de las ciencias políticas, lo que decimos es que las leyes tienen, o sea, son legítimas en tanto reflejen las creencias o las costumbres de las personas, ¿no? De los pueblos. Entonces, las leyes son como la estructura de nuestra sociedad que tienen que reflejar el modelo de pensamiento que impera y si no, dejan de ser legítimas. Pero bueno, eso puede ser aplicado a lo que querramos, ¿no? Así que bueno, queríamos comentarles, mostrarles este modelito porque nos parece que es eso, simple, cortito, al pie y fácil. ¿Y cómo seguimos, Luis? Y solo con esto ya tendríamos para hacer una primera intervención, una primera Sí, aproximación. Bien, vamos por acá entonces. Eh, Vamos a hacer un pequeño, vamos a hacerlo yo creo que entre todos, Fer, porque creo que no nos va a dar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y es que dale. queríamos jugar un poco con identificar un problema recurrente al tiempo y teníamos tres problemas, ¿sí? Reuniones improductivas, altas tasas de rotación en el equipo o clientes insatisfechos por problemas repetitivos, ¿sí? El primer problema era siempre se extienden más de lo planteado y no llevan a decisiones claras. El segundo era los empleados se van constantemente y las mismas razones parecen repetirse. Y el tercero era clientes insatisfechos. Se reciben quejas recurrentes sobre los mismos errores, pero no se resuelven de raíz. Errores que se repiten en los procesos y los mismos problemas operativos ocurren una y otra vez sin solución definitiva. Entonces les queríamos dar una suerte de una primera guía para poder abordarlo, ¿no? Que eran estas cuatro preguntas. En la medida que ustedes se van metiendo con esto, se van dando cuenta que hay varias guías, varias formas de ir haciendo sus abordajes, pero queremos que se lleven cosas que sean concretas y básicas para que empiecen a descubrir esos patrones ocultos, ¿sí? Entonces, esta es una suerte de guía que nos permite empezar a hacernos preguntas sistémicas. El pensamiento sistémico no es una herramienta, y eso es algo que yo quiero rescatar fuertemente. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver como una herramienta, sino como una especie de lentes que nos permiten ver la realidad de forma diferente. ¿Mm? A diferencia de una herramienta concreta, específica, el pensamiento sistémico es una forma de ver el mundo, que hay herramientas que nos pueden ayudar a poder incorporar esa forma de ver el mundo de una forma más concreta. Entonces les voy a compartir aquí por el chat esta pequeña guía con estas cuatro preguntas para que puedan empezar a identificar cómo ver sistémicamente un problema. ¿Querés compartirnos las preguntas, Fer? Dale, sí. Ahí las comparto. A ver. No, ¿Dónde quería están? que las compartiera leyendo y hablando un poquito de las preguntas, Fer, Ah, sí, 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 porque las ya las cuatro estoy preguntas. compartiendo en pantalla. La primera es pensar cuáles son las reglas implícitas del sistema que pueden causar estos síntomas. Es decir, bueno, si hay personas, por ejemplo, si hay rotación constante en un equipo, personas que se van, nuevas personas del equipo que entran. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo que eso suceda, ¿no? Y acá a veces
como decía Luis, a veces tenemos que alejarnos un poquito del problema. Capaz, quizá nos concentramos y a veces terminamos diciendo, porque es en esta organización pasa que la gente siempre tiene rotación, ¿no? Y terminamos justificándolo en la propia justificación, ¿no? Como, en esta organización siempre la gente entra y sale, siempre hubo rotación. Entonces, nos alejamos un poco para ver, ¿esto pasa en otras organizaciones similares también? ¿Hay alguna cuestión de mercado que esté condicionando ese problema? ¿Es algo propio de esa organización? Y si es algo propio de esa organización, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Y qué soluciones ya no funcionaron que venimos intentando, que en general son más tradicionales. Lo que decía Luis también en un momento era tener en cuenta los tiempos, ¿no? Porque a veces estas son cosas que no pasan rápido. Uno ve la rotación, gente puede rotar muy rápido, pero después tarda mucho tiempo hasta que vuelva a haber rotación y no sabemos qué pasa en todo ese interín, pero después vuelve a haber rotación. Entonces hay que tener, quizá como decía Lean, ¿no? Ponemos una persona para que estabilice las cosas. Cuando vemos que la cosa funciona bien, sacamos esa persona y vuelve a haber rotación, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver realmente cuáles son las causas de raíz. La otra es un síntoma o una causa estructural. Bueno, lo mismo que en la misma línea que venía hablando recién, sí, lo que estamos viendo es un síntoma, es algo que está en el nivel de los eventos, podríamos decir, en el modelo del iceberg, o es una regla del sistema, ¿no? O sea, es algo que, bueno, en el mercado se renuevan los salarios cada 6 meses, entonces es por eso, y eso es la regla que hace que sucedan las cosas, o estamos viendo nada más un síntoma, que es que estamos viendo que las personas se van cada 6 meses y ya, ¿no? Claro, Eh, una causa estructural podría estar asociada, por ejemplo, a los incentivos que tienen las personas para estar ahí o cómo están asociados a los equipos, qué tanta autonomía tienen para poder estructurar los equipos, si las estructuras son muy fijas, si las personas tienden a tener poder o no tener poder. Entonces, hay muchos elementos estructurales que están muy subyacentes en el día a día de una organización o de cualquier institución, que es lo que hace que eventualmente surjan esos síntomas, pero es como que es la plantita que vemos, pero no estamos viendo lo que está abajo, haciendo que pase que esa plantita haya salido por ahí, ¿sí? sí, sí, hay una frase muy sistémica que es, lo que parece ruido es el sistema, ¿no? Es como que a veces, bueno, hay un porcentaje de rotación y bueno, eso es un error porque se contrató mal, porque no le damos bola, es el 10%. Bueno, no, ese 10% es parte del sistema y hay un montón de reglas que hacen que eso suceda, pero justamente son patrones invisibles. Muchas veces no las estamos viendo, por qué suceden y por qué se amplifican en algunas otras ocasiones. Así que el ruido es parte del sistema, no es ruido. Eso es como una mirada, una frasecita muy sistémica que me gusta. Me encantó Para esa, Fer, me encantó. dale, Fantástico. avanzamos. Yo meto quinta también, estoy mirando un poco Dale, el dale. reloj ahí. Bueno, si se repiten distintos contextos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Claro, este problema, ¿vemos que sucede solo en esta organización o sucede en varias organizaciones o sucede en todos los equipos lo mismo? Bueno, hay que ver ahí eso, qué es lo que, si es algo que se repite en distintos contextos. Estas son como pistas, ¿no? Que nos van a decir si es un problema sistémico o es un problema más del ámbito de lo complicado, quizá. Entonces, ¿y después cómo abordarías ese problema? ¿Qué herramientas o modelos pondrías en práctica? Sí. Yo voy a lanzar una extra, un bonus track que no lo pusimos ahí, pero que estuve leyendo anoche sobre eso, Fer, y que creo que hace mucho sentido, y es el tema de entender cuál es el propósito del sistema. ¿Mm? Mm. Porque hoy en día la palabra propósito está muy, muy, muy de moda, que toda organización necesita tener un propósito, pero cuando hablamos de pensamiento sistémico, no hablamos de lo mismo cuando hablamos de propósito. El propósito de un sistema se basa en los resultados que está obteniendo el sistema. Si el propósito de un sistema se basa justamente en qué es lo que finalmente hace la organización, cómo está tomando decisiones la organización, no lo que declara, sino lo que hace para obtener los resultados. Y no tiene nada que ver con lo declarativo, ¿sí? Capaz que el propósito de un sistema es maximizar la utilidad de los accionistas a toda costa. Bueno, eso va a ser que es un propósito tácito, que puede que tenga un discurso muy lindo de propósito altruista, pero que al final las decisiones se toman pensando en ese propósito de maximizar utilidades. Y eso lleva a una forma de gestionar la organización, ¿sí?
Eso es súper importante, súper relevante a la hora de hacer un análisis sistémico, identificar cuál es el propósito que está detrás. Fer, Tal cual. Bueno, ahí yo un poco mirando la hora, no sé si queremos abrir un poco a conversación acá antes de meternos o comentarles un poco también este marco que ahí está mostrando Luis. Este marco es de Systems Innovation, que es una organización de la cual Luis y yo somos parte. Bueno, y tenemos personas que también son parte de acá, por ejemplo, la veo a Ale. Pero bueno, Luis y yo como parte del equipo core. Y esto es un marco como hay un montón de frameworks y de marcos, pero este nos parece muy interesante por lo simple que es. Que básicamente tiene 4 pasos y el primero es enmarcar. Bueno, tenemos un problema, parece que es sistémico. Bueno, preguntémonos si realmente es sistémico y enmarquémoslo dentro de lo que sería un enfoque sistémico, como para empezar a analizarlo, a analizar las narrativas, a analizar la historia de ese sistema, para empezar a ver cuáles son los actores involucrados, cuáles son las variables involucradas. Básicamente, enmarcar el problema como sistémico ya es un gran paso, requiere o sea, que muchas personas se pongan de acuerdo en que es un problema sistémico dentro de una organización, por ejemplo. Así que empieza con eso, enmarcar, ponernos de acuerdo en que esto es algo que pertenece a la complejidad. Lo cual parece, lo damos muchas veces por hecho, pero no sucede en la realidad. Paso número 2. Bueno, ahora que todos estamos de acuerdo que es un problema complejo, vamos a cartografiar. Es decir, vamos a entender con un poco más de detalle cómo es que funciona y cómo están conectadas las distintas partes del sistema. Entonces profundizamos un poco más el entendimiento para poder después, una vez que con ese mapa que todas las personas estamos mirando al mismo tiempo y que decimos, sí, esto refleja nuestra realidad, en el paso número 3 es intervenir en el sistema, ya es cambiar el sistema. ¿Cómo se cambia un sistema? Depende del sistema, pero lo que nombrábamos recién quizás son algunas pistas, ¿no? Tratar de cambiar las reglas del sistema, tratar de actuar como por debajo de la línea del iceberg, en realidad. Tratamos de no influir en los eventos que observamos, sino de cambiar las reglas, de cambiar los patrones y de ser posible cambiar el mindset, ¿no? Eso es muy difícil a veces cambiar. Lleva mucho tiempo cambiar mindsets o formas de pensar, pero sí las reglas a veces se pueden cambiar. Por ejemplo, hay 9 palancas de cambio de sistema. Por ahora estamos hablando de reglas del sistema nada más. Pero bueno, el tercer paso sería el cambio y el cuarto paso sería ya crear un sistema nuevo, ¿no? Bueno, enmarcamos un problema, cartografiamos cómo funciona, hicimos algunos cambios y quizás estamos listos para poder crear el sistema del futuro, ¿no? Cómo quisiéramos que se vea el sistema del futuro y qué reglas debería tener. Y es empezar a crecer y a desarrollar un sistema nuevo, ¿no? Eh, Así que, bueno, eso es un marco muy simple, muy cortito. Hay miles más, no es el mejor ni el peor. Pero bueno, queríamos sí dejárselo y ahí tienen el link también si quieren acceder a Systems Innovation, se lo recomendamos. sí, es una comunidad espectacular. Hay eventos gratuitos casi que cada semana. El único problema es que la mayoría son en inglés, pero si tienen la oportunidad de ir a verlos, capaz que incluso con la inteligencia artificial ya ni siquiera ese es un problema muy grande, pero la gente que va a este tipo de comunidad es súper interesante, así que se lo recomendamos un montón. Pero yo hemos aprendido un montón acá y esto es una de las influencias que hemos tenido para empezar a hablar de estos temas. Ya más adelante les vamos a contar un poquito de qué va. Y bueno, aquí les queremos mostrar también algunos ejemplos de mapeos, ¿sí? De mapeos sistémicos. Mapeos sistémicos que buscan entender un sistema, partiendo de la premisa de que el mapa no es el territorio y que el mapa, así como el territorio cambia, cuando en un territorio llueve, posiblemente los ríos cambian, eventualmente dependiendo del tipo de lluvia. También los mapas cambian, entonces los mapas no son estáticos. Y esos son ejemplos de algunos mapas que hemos encontrado en algunos de los eventos, incluso de System Innovation. Sí, por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? Pues decir que tener la creencia de que las personas son pobres porque no se esfuerzan, eso es tener una mirada reduccionista
¿sí? De un problema que es sistémico. Hay muchas fuerzas externas a las personas que hacen que eventualmente no puedan salir del ciclo de la pobreza. ¿Mm? Entonces, es muy interesante empezar a ver el mundo desde esa mirada, ¿no? Y hay trabajos muy interesantes alrededor de estos mapeos que de hecho esto es toda una línea de investigación gigante que sigue siendo desarrollada en los últimos 20 años, se ha evolucionado un montón y hoy con la inteligencia artificial lo que estamos viendo es que se está volviendo mucho más fácil, mucho más asequible a hacer. Nosotros estamos experimentando ya con esto con FAIR para mapear tensiones sistémicas y la verdad que es muy interesante lo que se puede hacer con la IA. Bien, avanzamos un poquito más, Fer. Ya Dale, sí, estamos. ya estamos en el cierre. Sí, Chicos, ¿puedo hacer un aporte nomás? sí, A claro que sí, Fer. Claro. a partir de lo que de lo que dijiste vos, Luis, justo el otro día tuvimos una charla con Gunther Pauli, que es el que habla de economía azul, y le pude preguntar cómo miraba, porque él arma sistemas bien complejos, bien complejos en donde hay cero waste, cero desperdicio. Pero que involucra empresas y regiones, o sea, trabaja a alta escala con sistemas complejos. Y cuando le pregunté cómo los miraba estos sistemas y los diseñaba, me respondió con modelos matemáticos. Entonces hay un modelo, él usa el modelo matemático del MIT que se llama System Dynamics. Se los dejo como para explorar, porque me acordé ahora Sí, que ah, dijiste lo del... System, es que trajiste un temazo. Sí, esa es System una de las Dynamics escuelas, ¿no? claro, sí, sí, es un tema, o sea, es apasionante. Hay Sí, un montón de simuladores y cosas para hacer. Estamos bueno, como en un nivel one on one, ¿no? Como en la primera clase. Entonces, es yo les demasiado. voy a... Es para ustedes, sobre todo, el dato. No, 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 me acordé, vos Ah, sabés ¿ves? Me que acordé, para por mí eso. eso es... Sí, sí. Te voy a mostrar algo que he puesto, pero que está relacionado. No sé si ahí ven mi pantalla. sí, A ver, bueno. Esto es una aplicación que se la queríamos dejar, que es muy simple, que es para ver también dinámicas de sistemas. Eso, que ahí ven que yo toqué una variable que en este caso es los zorros y zorros, conejos. Entonces, conejos. ¿qué pasa si se aumenta o se disminuye la cantidad de zorros con la cantidad de conejos? Entonces vemos que esto es un loop que se va equilibrando porque obviamente que cuanto más conejos, más zorros, pero cuanto más zorros, menos conejos, porque menos tienen para alimentarse. Entonces, se pueden crear este tipo de animaciones. Le estamos dejando el link, por ejemplo, de esta herramienta. Hay un montón más y libros ahí para leer, pero para que tengan el recurso, porque realmente se pueden crear como esto que es lo más, parece tan simple, ¿no? Bueno, se pueden crear simulaciones muchísimo más complejas con dinámica de sistemas. Sí, con dinámica de sistemas sale, bueno, hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, queríamos dejarle eso, no dejar de compartirles que hay un montón de formas de representar de maneras visuales eso, dinámicas de sistemas y mapeos sistémicos que nos parece que vale la pena que, si les da curiosidad, que lo exploren. Mándense Y y, ahí y- les queríamos dejar esa y les queríamos dejar otra. Eh, pero antes de eso, yo quería compartirles un poco, Fer, porque ya con esto estamos sí. casi que cerrando, cerrando entre comillas, porque los que quieran quedar unos minutitos más, nos quedamos también un ratito más en el after. Los queremos invitar porque nos lanzamos con Fer a hacer un pequeño laboratorio, un pequeño experimento que hemos llamado Introducción al Systems Thinking. ¿Sí? Una forma de poder bajar a tierra formas simples de abordar el pensamiento sistémico de forma práctica, ¿no? Que podamos llevar esto a temas mucho más aterrizados del día a día de alguien que está gestionando una organización, liderando un equipo, facilitando espacios
Y el objetivo nuestro es poder contarles de forma muy, muy básica, mucho más a fondo lo que estuvimos conversando hoy, ¿no? No solo hablar un poquito de complejo y complicado, sino también entender qué características tiene un sistema complejo, qué tipo de mapeos existen, qué tipo de escuelas hay, poder cartografiar un poco el universo del System Thinking, que no pusimos la imagen esta, que hay una imagen muy famosa de todo el universo que es System Thinking, que es una cosa abrumadora. Entonces queríamos eso, poder hacerle la vida más fácil a las personas que apenas se están metiendo en este tema o que ya conocen esto, pero no han encontrado formas fáciles de poderlo llevar a cabo en las empresas. Entonces, esa es una invitación que queremos compartirles y les dejamos también en el mural, en el Miro, dos libros que creemos que son súper, súper claves, que son el famosísimo libro de Donella Meadows, Thinking in Systems, que es todo un clásico y créanme, uno lee este libro, hay un audiolibro en español espectacular, uno lo lee y dice, wow, esto tiene que ver conmigo. O sea, no importa en qué parte de la organización esté y está hecho en un lenguaje muy simple. Y después de que lean este es un segundo que es todavía mucho más pragmático, mucho más al meollo del asunto, cómo se aplica esto en cambios sociales. System Thinking for Social Change. Son dos clásicos del pensamiento sistémico, que hay mucha literatura alrededor de eso, pero queríamos dejarles como punto de entrada para que empiecen a investigar más sobre los patrones ocultos. También les dejamos el link del Kumu, ¿sí? Que el Kumu es una herramienta de simulación también de sistemas complejos muy utilizada. A ver si lo puedo proyectar acá. Ahora sí. Acá en la galería de Kumu pueden encontrar también múltiples ejemplos. De hecho, ahora con inteligencia artificial uno puede plantear un problema, decirle que te lo exporte en formato Kumu y subirlo al Kumu. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes ya ahorrándose mucho de la curva que antes se hacía. Y eso es parte de lo que nosotros queremos explorar y poder aterrizar más en esta introducción al pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, nada, queríamos hacerles esa invitación. Acá les muestro algunos de los ejemplos. Esto es un escenario un poco más complejo. Ellos tienen todo un formato de hacer presentaciones en Kumu, donde te muestran el loop y puedes hacer tu propia presentación de explicación del modelo, incrustando diferentes elementos, ¿sí? ¿Cómo son los loop reforzadores? Hay algunos, o los loop balanceadores, hay algunos elementos que son claves y es que la nomenclatura cambia dependiendo del modelo, ¿sí? Incluso un mismo modelo lo pueden representar diferentes autores con diferentes siglas. Entonces también está bueno entender esas diferencias, porque a veces ves dos mapas y como que no los entiendes, no se ven iguales. Bueno, eso tiene que ver con que hay mucha diversidad en este punto, ¿no? Sí, Eh, ahí nos sí. estamos un poco, Luis, como ya metiendo en mapeo de sistemas, porque bueno, es como uno empieza a tirar del hilo y se va metiendo, te va llevando, te va llevando. Como decíamos, bueno, hay miles de autores, miles de formas de hacerlo. Desde hacerlo en un miró, de hacerlo colaborativamente con una hoja, hasta, bueno, estas herramientas, como decía Ale, ahí con dinámica de sistemas. Así que bueno, les queríamos dejar estos recursos. Y yo quería un poco, Luis, bueno, ahí tenemos también el GPT que vos creaste, si querés comentarlo, y un poco, Sí. yo diría como honrar el tiempo de la gente, nosotros nos quedamos para quien quiera, pero no retener ya a las personas, ¿no? Sí, quien quiera chismosear un poquito, este es un oráculo de pensamiento sistémico muy, muy fácil para que hablen con él. Le dan clic acá y ahí se los mandé por el chat. Pueden empezar a jugar cómo hacerle preguntas eh, a un, a un bot de pensamiento sistémico alrededor de algún problema. O sea que lo pueden usar ya mismo. Entran ahí al link y pueden empezar a hacerle preguntas alrededor de cómo podría abordar este problema de forma más sistémica. O alguna decisión que ustedes hayan tomado, se la dan y él les dice qué tan sistémica fue esa decisión. Y te manda preguntas, te contrapregunta. Bueno, está muy divertido jugar con estas herramientas. Así que los invitamos también a que chismoseen. Este es uno de los bots que hemos creado para la introducción a System Thinking, así que dentro del taller también vamos a tener algunos otros para poder experimentar con cosas más específicas. Y bueno, pero ya un poco cerramos, ¿no? Como el espacio más formal del tallercito del webinar que queríamos traerles. Y eso, agradecerles más que nada que hayan venido y el interés. Y eso, y esperamos que les haya sido de valor. Bien.
Gracias, chicos. Bueno, entonces hasta aquí terminamos el webinar. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos en una próxima edición que vienen las próximas. Chao, chao. Eso.